abro este espacio que ha tenido un nombre precioso, porque tiene un nombre sumamente interesante. Ustedes llevan acá algunos días hablando de muchos temas. Estuve revisando todo lo que han visto. La verdad que de esos momentos donde uno termina diciendo ¿por qué no estuve? ¿Por qué me perdí? ¿Por qué no estaba yo justamente en todo este proceso de escucharlo todo? Ese amor por la academia y por estar estudiando, a veces uno solo está pensando en qué más puede desarrollarse. Liderazgo, principio y valores. Y es bien importante porque de las palabras con las que me quedo de todo lo que han estado discutiendo estos días, hay uno que es fundamental y es pandemia. El mundo cambió. El mundo cambió y cambió para siempre. Y como en toda tragedia, nadie gana, pero nada en la vida es desperdicio. Hoy es la oportunidad extraordinaria para plantearse todos los temas que se han planteado durante este curso, alrededor de liderazgos. Al final del día, la funcionalidad, algún día una persona muy talentosa decía, el talento se mide no por la funcionalidad, no por lo cuán experto económico, lo cuán experto jurídico eres. Se mide por la capacidad de hacer tres cosas, y planteaba tres Cs. La capacidad de crear, la creatividad, la capacidad de sufrir, la capacidad de frente a la adversidad, levantarte, y la cultura, que no es otra cosa que la ética, los principios y los valores. Los liderazgos, el líder, tiene como, al final del día, una sola labor: dar respuestas al corto plazo, pensando en el mediano y en el largo plazo. Con tres Cs: creatividad, capacidad para sufrir, significa salir de las crisis, y cultura, ética y de valores. Si una te falla, difícilmente vas a poder dar respuestas a corto plazo, pensando en el mediano y en el largo plazo. Y estamos ante una realidad, la realidad de la ausencia de paciencia. Ya no tenemos que esperar para que una caja registradora termine anotando lo que estamos comprando, ya no tenemos que escribir manualmente, nuestros teléfonos ya no tenemos que marcarlos, toda nuestra vida se ha simplificado, toda nuestra vida es muy rápida, tenemos lo que necesitamos a la hora que lo necesitamos. Si necesitamos algo, lo compramos en Amazon y lo tenemos a los 5 minutos afuera de la puerta, lo compramos digitalmente. Y eso, que es extraordinario y que nos abrió y nos rompió fronteras, también generó un desafío muy importante en el liderazgo y en los nuevos ciudadanos del mundo, y es que se requieren todas las soluciones a cortísimo plazo. No todo en la vida se puede solucionar a corto plazo. De conformidad con la dimensión del problema, vas a poder tener soluciones a corto plazo, pero normalmente la política, que no es otra cosa que romper radicalmente el egoísmo por el bien común, no es una planicie, es una cuesta, va en pendiente. Por tanto, la facilidad, las respuestas cortoplacistas no son sostenibles y no siempre son reales. ¿Cómo hacer entonces, si un líder debe tener una característica particular de poder dar soluciones a corto plazo, pero que no sean efímeras, que tiene que pensar en la sostenibilidad, que adicionalmente tiene que tener capacidad para sufrir las crisis, para hacerlo con creatividad y para hacerlo con ética? ¿Cómo hago yo para que todos estos elementos, que no son fáciles de transmitirlos a la ciudadanía, a la sociedad, a los votantes, puedan pasar de un escenario del deber ser a un escenario de tomar contacto con la realidad, de una traducción con la realidad? Y ahí voy a plantear algunos desafíos que para mí han sido altísimos desafíos. Yo no he pertenecido en mi vida a la política partidaria. Yo conocí al presidente Moreno en el trabajo. Yo vengo de trabajar en una multinacional muchos años,
trabajando en compliance, en políticas anti-bribery, prevención, ética, manejo de riesgos, entornos. Y empiezo un camino en el ejercicio público realmente en una administración tributaria, en recaudación de tributos. Para los países con rentas medias y rentas bajas, la recaudación de tributos es fundamental porque es parte elemental de sus presupuestos. Por tanto, son los espacios donde realmente podemos, con una gestión eficiente, trasladar beneficios sociales al tejido social propiamente dicho. Y cuando me conozco con el presidente Moreno en el trabajo y él toma la decisión de invitarme a formar parte de su equipo económico en una cartera dura, como se le llama, después de mucho analizar familiarmente, tomo la decisión de estar con muchos riesgos. Y esto es lo primero que ustedes deben plantear sobre la mesa, y es los riesgos hacia los cuales los nuevos liderazgos no necesariamente se sienten decididos a asumir. Porque pone sobre el tapete toda la vida de trabajo, de esfuerzo. En mi caso, yo pude estudiar con becas. Yo vengo de una familia de auténtica clase media, padre que trabajaba, madre ama de casa, auténtica clase media ecuatoriana. Y claro, la única expectativa que tenía para poder entrar a la universidad era una beca. Y la beca solo te la ganas estudiando, no tienes mucha otra alternativa, esforzándote. Y cuando tú logras acceder y prepararte, llega un momento en el que te enfrentas a realidades sociales y políticas que requieren que tomes un paso más adelante. Tomar esa decisión no es fácil, porque vives en un mundo distinto, que es el que hoy nos enfrentamos todos. Un mundo de noticias falsas, un mundo donde la tecnología, así como nos trajo ventajas extraordinarias, también nos trajo retos que no hemos terminado de decidir. Yo leía entre los distintos, las distintos acápites que se han tratado dentro de estos días, y hablaban de qué pasa con las redes sociales y la responsabilidad de las redes sociales. Que es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque entonces en la red social todos opinan, todos dicen, no hay cara de quien esté diciendo las cosas. Sí, eso es una realidad. Pero lo más grave de eso es la situación de desconfianza que se ha generalizado en nuestras sociedades. Yo decía el día de mi posesión, hace más de 100 días, que en el Ecuador, de acuerdo al Latinobarómetro del 2018, de cada 10 personas que conocemos, confiamos en una. Confiamos en una, es decir, de las otras 9 dudo. Y las sociedades con tantos índices de desconfianza, lo que ocurre con esas sociedades es que todo el talento, toda la capacidad para administrar políticas públicas y políticas privadas no quieren estar en el sitio, en el lugar desde donde se puede transformar más eficazmente las políticas públicas. No siempre y necesariamente de la mejor manera, pero en todo caso hay mayores herramientas. ¿Cómo atraer esos liderazgos que cuenten con esas condiciones en un entorno muy difícil, en un entorno de muchísima susceptibilidad, en un entorno donde toda tu vida está expuesta? ¿A qué? Así como está expuesta, porque siempre tiene que estar expuesta al escrutinio, porque eso es lo correcto por transparencia, está expuesta a la mentira. Y cuando personas que no se han dedicado, en términos generales, a tener un partido político, a estar dentro de la política partidaria, toman la decisión de entrar a jugar un rol en las políticas públicas, ellos, para esos nuevos espacios de liderazgo, que es el mayor reto que hoy, en mi opinión, tiene el mundo, es abrir esos espacios de liderazgo, donde Big Data, donde la administración de las sociedades, bajo eficiencia, bajo no una suma de datos que se publican, porque los datos son una suma de números o una suma de hechos. Lo importante de los datos no es el recorrido. Yo le decía a mis equipos de trabajo, me pueden traer 5.000 datos, eso no es relevante. Lo relevante es el insight. ¿Qué hay detrás del dato? ¿Qué me dicen los datos? Que me permitan tomar racionalmente las decisiones. Cómo ir hacia liderazgos de racionalización de las políticas públicas, pero sobre todo, cómo comunicar estos nuevos liderazgos. Estos nuevos liderazgos que hablan de contenidos muy profundos,
que no solamente están en coyunturas. Hay contenidos que son coyuntura en ciertos momentos, pero hacer de lo abstracto concreto, generar interés sobre temas fundamentales de desarrollo, de cierre de brechas sociales, de cohesión social en un entorno que carece de suficiente paciencia, que espera soluciones a cortísimo plazo, que espera que nos digan cuándo se acaba el COVID, que espera que planteen o que se esperan figuras casi mesiánicas. ¿Qué ocurre en esos entornos? ¿Cuál es el desafío real? Que si buscamos promover liderazgos basados en profundos valores y principios que puedan traducir su comunicación de contenidos, de discusiones éticas robustas a contenidos comunicacionalmente transmitibles a la población, ese es el rol de quién. Primero, el rol de líder, porque el líder marca la visión. ¿La visión de quién? De sus equipos. El líder contagia. Y el líder, de los errores más graves que vemos en los líderes, es que inmediatamente cuando el líder busca consejo, muchos pretenden cambiar la forma de ser del líder, para que el líder entre en dinámicas que sean más cercanas o más bonding. Cuando lo más importante es rescatar al líder el ser. Estamos pasando de liderazgos del hacer a la necesidad de desarrollar liderazgos del ser. Es más, hacer lo que digo que decir lo que hago. El ajetreo no es trabajo. Se ha desarrollado una tendencia a contarlo todo. Y no todo lo que hace el líder es trabajo. Hay mucho ajetreo de por medio. Y comenzamos a contar agendas sin plantearse suficientes espacios de dónde a dónde voy a avanzar y comunicar cómo mi trabajo se va traduciendo en realidad. No hay nada más creíble, nada que pueda tener más credibilidad que lo que sucede, que lo que puedo ver, que lo que puedo palpar. Y al final, si la política no es otra cosa que romper radicalmente el egoísmo, pensando en el bien común, toda acción de un líder se tiene que convertir en servicio, en bienestar. Y la ciudadanía la va a sentir. No todos y no todos en la misma proporción, pero se va a sentir. La construcción de la credibilidad depende de qué tanto el líder esté haciendo lo que cree. Y no se esté desdoblando, sino que realmente la persona cuente con esos atributos. Y lo segundo, ¿qué tanto ese líder tiene la suficiente honestidad para acompañarse de equipos que empujen la visión? Lo primero en términos de humildad es sentir que solo no podemos. No somos seres de soledad, somos seres de comunidad. Y lo primero es que estamos pasando de liderazgos unitarios a liderazgos en grupos. ¿Quién trabaja contigo? ¿Quién viene a tu lado? ¿Quién te acompaña? Quiero saber, porque quiero saber con quién estás para entender más o menos cómo va a ser tu trabajo. Luego, si los nuevos liderazgos combinan generación, inclusión, si combinan todo eso, yo necesito verlo. No hay nada más creíble que lo que sucede. Cuando yo llegué a las aduanas, recuerdo que lo primero que pregunté fue ¿qué porcentaje de mujeres tenemos en la institución? Y me dijeron el 63%, fabuloso. ¿Cuántas en puestos directivos? 4%. 4%. Y en ese instante tomamos una decisión. En 30 días, entrevisté tantas mujeres como ustedes se puedan imaginar. Y en 30 días teníamos el 27% y en 60 días teníamos el 85% de mujeres en puestos directivos. 85%. El talento estaba allí, pero no se atrevían a estar, no se atrevían a aceptar,
porque nunca había liderado una mujer en la institución. Y aprendimos algo. Aprendimos que para transformar hay que estar, hay que atreverse. Esa es la razón por la cual yo estoy acá. Cuando a mí me preguntan, ¿y usted no tiene dentro de los 3 ejes que le delegó el presidente algún eje con relación a la mujer? Aquí está mi eje de mujer. Estar. Yo he puesto mi persona, mi ser, precisamente porque para hablar de inclusión hay que estar. Para hablar de inclusión hay que atreverse. Para hablar de inclusión hay que tomar decisiones prácticas, visibles en los equipos. Visibles. Sí, pero siempre el talento. No hay nada más peligroso que un equipo sin talento. Y el talento no entendido por la funcionalidad, el que es talentoso aprende. El talento entendido como la capacidad, yo tenía un jefe hace muchos años que me decía que el talento es la capacidad de darle la vuelta a muchas circunstancias al mismo tiempo. A muchas circunstancias al mismo tiempo. Es la capacidad de administrar complejidades y de mantener la calma y la serenidad, pero sobre todo entender los entornos. Cuando yo llegué a la vicepresidencia de la República, cuarta vicepresidente en medio del mismo periodo, llegó un momento de muchísimo dolor, con muchísimas personas que habíamos perdido por la pandemia, con un daño en el tejido social y productivo muy profundo. Ustedes lo viven en sus propios países. ¿Qué corresponde hacer? Y eso también les quiero hablar. Les he hablado de liderazgo, les he hablado de las características de un líder, de la capacidad que deben tener los equipos para poder transmitir. Solo quiero saber cuánto tiempo llevo porque no me vas diciendo, ¿ya? Perdón, porque a veces después me pierdo. Las habilidades que debe tener un líder, del equipo que debe tener un líder, que esto es un trabajo en equipo. Y les quiero que para transformar hay que estar, pero les quiero decir algo más. Es la capacidad para entender el entorno y traducirlo en empatía. Cuando hay sufrimiento, hay que entender que afuera hay sufrimiento y que no puede ser posible que cuando vivimos en sociedades donde coexiste el hambre con los desperdicios, el hambre, la desnutrición con la obesidad, donde la pobreza se mezcla con las redes sociales que exhiben extremas riquezas. Lo que ocurre en esta sociedad es que comienza a resquebrajarse la cohesión. Se abren resentimientos, se abre el dolor. Y el líder debe ser instrumento de unión, de buscar causas que nos sumen. Diferencias van a haber siempre, siempre, pero hay causas que nos unen a todos. De formas distintas algunas, pero a eso le llamamos ética común. Ética común. ¿Qué causas nos unen? Las causas de desarrollo, la lucha contra el hambre, la lucha contra la pobreza. De acuerdo a Naciones Unidas, se prevé que en América Latina y el Caribe podemos estar devolviéndonos 10 años atrás en términos de reducción de brechas sociales, en educación, en inclusión, en extrema pobreza, en acceso a la salud, en desnutrición. La tarea se nos vuelve. ¿Y qué ocurre cuando todo esto está pasando? Que el líder tiene que poder determinar, primera norma básica de la ética. ¿Cuál es la primera norma básica de un funcionario público? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuáles son mis competencias? Y la segunda, ¿cuál va a ser mi trabajo? ¿Cuál va a ser mi plan? En función no solamente de mi competencia, sino del tiempo que tengo y de las herramientas que tengo. Si no tengo suficientes recursos, tengo que salir a buscar asistencia técnica internacional. Si es que no tengo suficiente tiempo, tengo que escoger la batalla correcta. Tengo que escoger la lana del ovillo que jale más. Y siempre tengo que saber que el poder no es eterno y que la prudencia dice que el poder no puede ser conservado por mucho tiempo. Por tanto, todo aquello que se dé tiene que ser sostenible y tiene que haber generado beneficios. ¿Para qué? Para que el beneficiario solito
El día de mañana sea el que exija su derecho, sea el que exija independientemente del gobierno que venga. Y en esa línea, cuando nos planteamos el rol, la primera pregunta que me hice fue, ¿cuál es mi rol? En Ecuador, el vicepresidente tiene una competencia constitucional, una, sustituir al presidente en su ausencia. Y aquellas que el presidente delegue. Y el presidente me delegó 3, que todas tienen que ver con la desaceleración de los daños del COVID, para reconstruir tejido social y tejido productivo. En función de niñez con enfermedades catastróficas, niñez en estado de abandono, adicionalmente lucha contra el hambre, lucha contra la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica infantil, y por otro lado facilitación del comercio para mejorar el tejido productivo. ¿De dónde hasta dónde voy? ¿De dónde hasta dónde voy? Y ¿de dónde hasta dónde voy? Porque tenemos que tener la honestidad para decirle al país, este es mi plan. Luego juzgará el país si el plan fue correcto y si el plan fue suficiente. Este es el plan y voy a caminar de aquí hasta acá, de tal manera que la comunicación no sea estar contando una historia de lo que hago, sino contar lo que hago, pero que cualquier persona pueda ir viendo cómo eso que hago se traduce en resultados. Y esos son los nuevos liderazgos. Liderazgos basados en racionalización de las políticas públicas, en eficiencias, estados, aparatos más eficientes. Líderes que tengan respuestas a corto plazo, mirando a mediano y largo plazo. Líderes que tengan las 3 Cs, creatividad, capacidad para sufrir y cultura ética. Líderes que comprendan su rol, que comprendan su entorno, que estén para transformar, que conozcan que no toda decisión correcta basta. La decisión tiene que ser correcta, oportuna y viable. No basta con ser correcta. Por otro lado, debe ser empática, de acuerdo al momento. No se puede el líder empezar a mover por asuntos frente a situaciones o de extremo dolor o de extrema necesidad. Tiene que poder focalizar todas sus acciones a lo que esté viviendo la ciudadanía. Esto es fundamental, la empatía. ¿Y cómo traducimos todo esto, este desafío de nuevos liderazgos en comunicación cuando estamos en sociedades con desconfianza, con noticias falsas, donde esos liderazgos no necesariamente quieren entrar a participar? Entender que los retos de la comunicación no está hoy en la tradicionalidad. El reto de la comunicación es transformar estos nuevos liderazgos en una realidad a la cabeza de los estados. Ese es el reto que tiene la comunicación. Cómo traducir o generar interés en contenidos que no son fáciles de trasladar, que no son rápidos en construcción. ¿Cómo hacemos con líderes que no estén a la mano ni que estén permanentemente hablando de lo que hacen porque no es su estilo? ¿Cómo hacemos para pasar de sociedades más, básicamente les transmito mi vida de servicio, que es bajo una lógica y mi propuesta de servicio, es bajo la humanización de la vida social, económica y política, desde la solidaridad y la claridad de la comunicación, y no desde el egoísmo y la confusión? Hay mucho ruido. ¿Cómo marcar la diferencia? Y cómo aportar desde la comunicación con la educación de la ciudadanía, el desarrollo de virtudes ciudadanas, de paciencia, entendimiento y comprensión de las problemáticas sociales, y reenfocar la construcción y la lucha contra la corrupción no solamente desde tener presos, que ese es el último eslabón de la lucha contra la corrupción, sino desde la construcción de la ética pública, entendida bajo los principios del ser humano en el centro,
solidaridad y subsidiariedad. El que más tiene, le da al que menos tiene, y sobre todo bien común. Si algo nos enseñó la pandemia, es que la lucha por la libertad no es hacer lo que yo quiera. La verdadera libertad es tener la capacidad para que mis deseos se sometan a decisiones libres por el bienestar común. Es sobre mis actos, sobre los que yo puedo decidir. Y esa es la nueva libertad por la que todos los líderes debemos construir permanentemente. Por eso entré, y ya me están diciendo acá todas las señas de que ya debo terminar, por eso entré planteando y agradeciendo por el compromiso con la educación y el nuevo reto de la comunicación en un entorno totalmente distinto y con liderazgos distintos que van llegando a nuestros distintos gobiernos. Claridad es transparencia y ese es el reto hacia adelante. Muchas gracias. Sembramos futuro.